Hay una palabra que el pastor estuvo trabajando, que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Yo sé que usted lo conoce, la palabra, pero esta palabra es una palabra que realmente nosotros la tenemos que entender, porque dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela la guarda, en vano vela la guardia. O sea, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que Jehová edifique no significa que nosotros no tengamos que edificar. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué te está diciendo Dios? Vos vas a trabajar en vano si trabajas solo. Ahora, necesitas de mi presencia, necesitas de mi persona, necesitas de mí para no trabajar en vano. Entonces, para edificar una casa necesitamos la presencia y la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo de Dios trabajando con nosotros. Y para eso, una de las palabras que a mí me vino resonando todo este tiempo es que necesitamos hacerle espacio para Dios. Necesitamos hacerle espacio para Dios. El pastor venía hablando también de los devocionales, de los altares, de hacer altares familiar. Y nos urge realmente hacerle espacio para Dios. ¿Por qué necesitamos hacerle espacio para Dios? Porque muchas veces nosotros pensamos que es suficiente con que la presencia de Dios esté. Y no es suficiente, necesitamos hacerle espacio a Dios. En Lucas, antes de ir para ahí, quiero que vayamos a Lucas 19:1, habla de un hombre llamado Zaqueo. No quiero entrar en la historia, yo sé que usted la conoce, pero la historia habla de un hombre llamado Zaqueo, que era bajito, que la presencia de Dios, que Jesús estaba pasando por ahí. Pero dice la palabra de Dios que este Zaqueo se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y el primer principio que Dios me hablaba en esto es que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer algo para no dejar pasar la palabra o no dejar pasar a Jesús. ¿Y por qué digo la palabra? Porque Jesús es la palabra, el verbo se hizo carne, Él es la palabra. Ahora, la palabra Jesús iba pasando y que aquí vemos un hombre que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa hasta subirse a un árbol para que la palabra no pase de largo. Gente, estamos a 2 meses y medio de que termine el año y nosotros no tenemos que determinar a decir, yo voy a hacer cualquier cosa para que la palabra no pase de largo. Porque faltan 2 meses y algo. Hay una palabra profética que se ha soltado, el año del favor de Dios, el año de la gran cosecha. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinarnos en este tiempo, a hacer cualquier cosa que venga de parte de Dios para no dejar que la palabra pase. Y no solamente para no dejar que la palabra pase, para tomar la palabra y llevarla para mi casa. No solamente para que la palabra pase, sino para tomar la palabra y llevarla para mi casa, porque dice la palabra de Dios que después Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que vaya a tu casa. O sea que la determinación de un hombre que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa para no dejar pasar la palabra, que se hizo un espacio en su agenda, en su tiempo, se subió a un árbol, esa determinación no solamente hizo que la palabra, no solamente hizo que él tenga un encuentro con la palabra, sino que tomó la palabra y se la llevó para su casa. Entonces, en este tiempo que estamos hablando de familia, que se está hablando de familia, que se está hablando de los sueños de Dios, no podemos cumplir los sueños de Dios, los sueños que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia, si no le hacemos espacio para Él. Necesitamos hacerle espacio para Dios. Necesitamos hacerle espacio a su presencia. Necesitamos hacerle espacio a su persona. Y hacerle espacio son muchas cosas. Y vamos a ir hablando de esto. Ahora, ¿cuál fue la última palabra que usted tomó y se la llevó para su casa?
La pregunta es, ¿cuál fue la última palabra que usted tomó y se la llevó para su casa? ¿Cuál fue la última palabra? Hay todas las palabras. ¿De qué han predicado? Estuvo muy lindo el domingo. ¿De qué han predicado? No me acuerdo, pero ha estado lindo. Es que vos tienes que tomar la palabra. Todo lo que se suelta aquí es palabra profética. Es palabra directamente del corazón de Dios. Y a mí una de las palabras que el pastor soltó el domingo, me gustó, le escuchó el lunes, y una de las palabras al final, cuando él habla de que los hijos, de la palabra profética que dice que la descendencia le va a pisar la cabeza, te va a pisar la cabeza, hablando de la palabra profética y el decreto en contra de Satanás, dice, y su descendencia te pisará la cabeza. Y el pastor hablaba y hizo el acto profético aquí, a los que estuvieron, hizo el acto profético de que los hijos iban a pisar la cabeza a los enemigos de los padres. Y eso para mí fue muy fuerte, porque yo oré así, dije, Señor, qué bueno que es tener hijos que pisen la cabeza de nosotros, muchas veces de los padres. Y quedó, pasó el día miércoles, estábamos en casa, me levanto a las 2 de la mañana y Isabela estaba despierta. Isabela tiene 5 años, 5 años, es chiquita. Y no estaba durmiendo, le dijo, hijo, ¿qué te pasa? Me decía que le dolía el dientecito, le doy remedio, se duerme. Y al otro día, cuando íbamos en el auto, me dice, papá, mamá, yo anoche estuve orando por ustedes. Y nosotros quedamos así, tiene 5 años. Sí, me dice, yo he orado. Y solita, le dice la mamá, sí, solita. He orado para que Dios cuide a mis hermanos, he orado para que Dios los cuide a ustedes, he orado para que Dios cuide a la familia. Y tiene 5 años. Y ahí dije, wow, es eso. Es cuando vos tomas la palabra y la llevas para tu casa, la palabra comienza a actuar. La palabra comienza a actuar. La palabra comienza a trabajar y yo ahí comencé a soñar, dije, Señor, que llegue el momento que pueda pasar por las piezas de los chicos y escucharlos adorar ahí, escucharlos interceder, escucharlos buscar de tu presencia. Eso quiero, eso anhelo. Y no es casualidad que hoy los adolescentes y los jóvenes tengan vigilia, porque los jóvenes y adolescentes en esta noche le van a pisar la cabeza, le van a pisar la cabeza al infierno. Le van a pisar la cabeza al infierno. No hay edades, no hay edades. Cuando hay una palabra profética, no hay edades. No hay edades, porque la autoridad, por eso Jesús le dijo, o sea, ustedes se emocionan por el profeta, por Juan el Bautista, y yo les digo que el más pequeño de ustedes es más grande que él. Es más grande que él. Necesitamos hacerle espacio a Dios. Necesitamos hacerle espacio a su presencia. Necesitamos hacerle espacio a Él. Segunda de Reyes 4:1, hay una historia. Yo sé que esta historia se predica mucho, se ha predicado mucho, pero permítame tocar 2 principios, 3 principios de esto y poder traerle una palabra para este tiempo. La palabra, o sea, yo sé que usted la dice, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo o por esclavos, dice en otra versión. ¿La otra? Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu siervo ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, echa en todas las vasijas y cuando ésta esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos y ellas le traían las vasijas y ellas echaba
el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo al hijo suyo, tráeme otra, y le dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Comienza la palabra diciendo que una mujer viene al profeta y le dice, mira, mi marido ha muerto. Y hay acreedores que vienen a llevarse a mis hijos de esclavo. Primer principio que quiero que aprendamos de esta palabra. Las necesidades nos pueden meter en esclavitud. Las necesidades te pueden meter en esclavitud. Es más, el enemigo usa nuestras necesidades para esclavizarnos. Por eso la mayoría venimos y que vinieron con problemas de falta de paternidad, una necesidad insatisfecha, falta de validación, falta de amor. Y esas necesidades el enemigo las usó para esclavizarte. Por eso que usted tiene que entender, y esto es glorioso que usted lo pueda entender, es que Dios quiere proveernos, Dios quiere llenar nuestras necesidades, Dios quiere hacerlo. Porque Dios sabe que si Él no llena nuestras necesidades, el enemigo puede usar para esclavizar a nuestras generaciones, para esclavizarnos a nosotros. Entonces aquí vemos el primer principio diciendo que los hijos de esta mujer, el destino y la sentencia que había era que iban a ser esclavos. Entonces esta mujer se desespera y dice, no, yo tengo que hacer algo, y va a buscar una palabra. Y va a buscar la palabra, y la palabra viene y le dice, vete a tu casa, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, tengo un poco de aceite. Solamente un poco de aceite. ¿Tienes vasija? No, no tengo vasija. Bueno, vete a pedir vasijas. Tenía aceite, pero no tenía vasijas. Había aceite, pero no había vasijas. En otras palabras, había aceite, pero no había espacio. Usted sabe que el aceite representa la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios en los proféticos. Había aceite, pero no había vasijas, no había espacio. A ver, ¿cuántos creen que la presencia de Dios lo transforma todo? ¿Amén? ¿Seguro? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios lo transforma todo? A ver, levántame la mano. Sin embargo, a mí la historia me habla de que el arca estuvo 20 años en la casa de un hombre y no pasó nada. La Biblia también me habla que 12 varas la pusieron delante del arca de Dios y solamente una floreció. ¿Y por qué no florecieron las otras si estaba delante de la presencia de Dios? Porque muchas veces no se trata solamente de la presencia de Dios, sino se trata del espacio. Se trata de qué espacio vos le estás haciendo a Dios. Porque todos tenemos a Dios aquí. Nadie tiene un poquito más de Dios que otro. Todos tenemos la presencia de Dios. El problema es que si vos no le haces espacio a la presencia de Dios, no va a pasar nada. Por eso el pastor predicó el otro día de Obed-Edom, que cuando el arca fue a su casa, el hogar fue transformado. La gloria de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que supo hacerle espacio a la presencia de Dios. Supo hacerle espacio. No había falta de aceite, había falta de espacio. ¿Qué espacio ocupa Dios en tu vida? ¿Cuál es el espacio que la presencia de Dios tiene en tu vida? Y ojo, cuando hablo de espacio, no hablo solamente de la intimidad, de la búsqueda de Dios en intimidad. Nosotros pensamos que el nivel más profundo de relación con Dios es la intimidad. Eso es lo más profundo.
Mire, lo más profundo es la obediencia. La palabra de Dios dice que Juan se acostaba en el pecho de Jesús. Era íntimo. Tenía intimidad con Jesús. Sin embargo, más adelante la palabra de Dios me cuenta en Apocalipsis que Juan, cuando volvió a tener un encuentro con Jesús, cayó a los pies. O sea que el nivel más profundo de relación con Dios no es solamente la intimidad, es la obediencia, es la rendición. Es cuando vos estás dispuesto a todo. O en el matrimonio, o sea, ustedes saben en el matrimonio, o sea, está hermoso la intimidad, pero si no hay obediencia, no, si no hay ceder muchas veces, demostramos más el amor cuando cedemos a ciertas cosas en el matrimonio, en la familia, porque estamos hablando de familia. Porque el matrimonio no es solamente intimidad. Es más, aquí le tiro uno para los esposos. No escuches. Lo que siembres durante el día vas a cosechar durante la noche. Es relación, es entrega. Eso es el mayor nivel de relación con Dios que vos puedes tener. Y eso le hace espacio para la presencia de Dios. Esta mujer tenía vasijas, tenía aceite, pero no tenía espacio. Y Dios necesita espacio para moverse en tu casa, en tu vida, en tu familia. Y el pastor hablaba, y todos estos días yo lo escucho, que él hablaba del altar. ¿Cuántos están haciendo el altar en su casa, el altar familiar? ¿Cuántos lo están haciendo? Necesitamos hacerle espacio para Dios, si no, ¿cómo Dios se va a mover en nuestras casas? ¿Cómo vamos a ver milagros si no le estamos haciendo espacio para Él? Para que su presencia se mueva. Porque si el pastor está hablando de que necesitamos hacer altar familiar, necesitamos hacer altar familiar porque es Dios el que está hablando. ¿Qué tiempo tiene Dios en tu vida? ¿Qué espacio tiene? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo fue el día de hoy? Me levanté, fui a la escuela, los llevé a los chicos, volví, fui al trabajo, volví, me acosté un ratito a las 7, me levanté y miré. ¿Cuál fue el espacio que tiene Dios en tu vida? ¿Qué tiene Dios en tu familia? Pero pastor, ¿cómo voy a hacer un altar familiar si estoy solo yo? Soy sola. La semana anterior hacemos el altar con mi familia, con los chicos, y ponemos una adoración. Y el del medio no quería saber nada. Yo no voy a cantar. Sí, yo voy a venir aquí, pero yo no voy a cantar. Bueno, hijo, no cantes, pero estate aquí con nosotros. Y pusimos una adoración y comenzamos a cantar y él estaba. Y yo abría los ojos y lo veía y él estaba enojado. Pero en la adoración, la presencia de Dios se empezó a mover y todo el lugar se llenó, la casa de su presencia. Y de repente vuelvo a abrir los ojos, los miro y ya estaba cantando, él estaba adorando a Dios, fluyendo. Y sentir de parte de Dios es eso. Es cuando vos, aunque sea una persona, se determina hacerle espacio para Dios, va a llegar un momento que vas a abrir los ojos y tus hijos van a estar ahí. Tu esposo va a estar ahí, tus padres van a estar ahí, tu familia va a estar ahí. Pero te tienes que determinar. Te tienes que determinar a hacerle espacio. Y me encanta porque cuando más vasija había, más el aceite se multiplicaba. ¿Sabes qué? Lo de Dios va a empezar a crecer en tu familia. Lo de Dios va a empezar a crecer en tu familia. Y cuando más espacio le haga, más va a empezar a crecer. Y cuando más espacio le haga, más va a empezar a crecer. Hasta que toda tu casa esté llena de la gloria de Dios. No había falta de aceite, no había falta de presencia, había falta de espacio. Había falta de espacio.
Y cuando el espacio se terminó, el aceite dejó de fluir. ¿Y sabes qué? Hay una frase que un pastor dijo por ahí, que Jesús es la carrera de cual nunca nos vamos a graduar. O sea que cuando más espacio le haga, Él va a seguir fluyendo, nunca lo vamos a empezar a terminar de conocer su gloria, su belleza, su hermosura, todo lo que Él es. Ahora, qué tremendo esto. Porque los hijos, había un decreto, había una sentencia sobre esa familia. Pero de repente, por una mujer que se determinó a hacerle espacio para Dios, la sentencia fue cambiada. Y los hijos de tener una sentencia a ser esclavo, terminaron siendo empresarios. Porque ¿qué le dijo? Mira, agarrá el aceite y vendé y vivan todos ustedes. Es más, esto es maravilloso porque del aceite no solamente vivieron ellos, sino que, adivina quién compró el aceite. Cómpralo a los vecinos. O sea que el aceite que vos crees en tu casa va a inundar no solamente tu casa, sino la vida de tus vecinos, de este hogar, de esta tierra. El aceite que va a fluir en esta noche no solamente fluye en este lugar, desborda sobre toda esta tierra. Pero cuando alguien se determina a hacerle espacio a Dios en su casa, hacerle espacio de Dios en su familia, qué bueno que es Dios. Número 27:1. Aquí hay otra historia, otra familia. Y con el tiempo, a ver cuántas hablamos. Aquí hay otra familia y esta también me gustó, no voy a tocar todo, pero por lo menos algo. Pero también de una familia que se determinó a que una sentencia que hay sobre su casa sea revocada. Dice la palabra de Dios, vinieron los hijos de Zelofead, hijo de Jafer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ahí tienen nombres, si le quieren poner a sus hijas. Ahora, ahí no va la anterior. Ahora, qué lindo que es Dios, ¿no? Porque aquí la palabra de Dios comienza hablando de una familia, pero comienza a decir la descendencia. Es importante todo lo que Dios dice. Dios es un Dios de detalles. Entonces, si Dios pone cuál era su descendencia, no lo pone por casualidad. Entonces, lo que Dios te estaba diciendo, aquí vemos una familia de una descendencia de un soñador, de la descendencia de José. El hombre que soñó, el hombre que con un manto profético, el hombre que fluía, el hombre que alcanzó sueños, el hombre que a través de sus sueños alimentó a toda una nación. Usted tiene que creer que a través de tus sueños vos vas a alimentar a todos los santiagueños de esta tierra. Vos tienes que creer que los sueños que Dios deposita en tu vida no son sueños egoístas. Es más, ahora el 7 vas a ver cómo todo ese lugar es lleno. Y hay mucha gente, niños, jóvenes alimentándose de la presencia de Dios. No son nuestros sueños. No son los sueños de un pastor, no son los sueños, son los sueños de Dios. Ahora, la palabra deja en claro de quién venían, cuál era el peso que cargaban, cuál era la herencia que ellos tenían, cuál era el legado que ellos necesitaban tener. Pero dice que estas mujeres vinieron, versículo 2, y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en grupos de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia?
por no haber tenido hijo, danos heredad entre los hermanos de nuestros padres. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien han dicho las hijas de Zelofead, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaré su herencia a sus hijas. Esto es, ya leyendo la historia, usted ya tiene que, es tremendo. Había un grupo de mujeres. Estas mujeres tenían un legado profético, un legado de un soñador, de un hombre que cumplió sueños, que cumplió promesas, que alcanzó promesas. Pero estas mujeres eran 5 mujeres que estaban frustradas. Eran 5 hermanas frustradas a causa de que había un decreto, había una ley que decía, la ley decía que cuando los únicos que podían heredar son los hijos varones, las hijas mujeres no podían heredar. Las hijas mujeres no podían heredar, solamente heredaban los hijos varones. Pero estas mujeres, con todo el peso que tenían de tener un legado de sueños, de metas alcanzadas, promesas alcanzadas, se determinaron a buscar aún algo que no les correspondía. Se determinaron a hacer un espacio para alcanzar algo que no les correspondía. Porque ellas podían ir a Moisés y Moisés decir, mira, la ley de Dios dice que ustedes no pueden heredar. No pueden heredar. Son mujeres. Tu papá no tuvo hijos varones. Bueno, ustedes no pueden heredar. Lo están perdiendo todo. 5 mujeres totalmente frustradas porque lo estaban perdiendo todo en su familia. Había una sentencia que decía que lo iban a perder todo. Lo iban a perder todo. Y la palabra de Dios también habla y habla de los nombres de estas mujeres. Y como siempre les digo, como les decía recién, cuando Dios da algo, Dios es un Dios de detalle. Y el primero de los nombres de esta mujer es Maala. Y Maala significa débil. Débil. Porque si nosotros no le hacemos espacio para Dios, corremos el riesgo de debilitarnos como familia. Si nosotros nos quedamos frustrados en que las cosas no nos salieron, que la vida no nos trató bien, y nos quedamos frustrados en la vida y dejamos de buscar su presencia, dejamos de hacerle espacio para Dios, nos debilitamos. La familia se debilita, los matrimonios se debilitan, los hijos se debilitan, el ambiente del hogar se debilita. Y esto es peligroso. ¿Sabes por qué es peligroso? Isaías 37:3 dice, Isaías 37:3 es una palabra profética. Día de angustia y represión y blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. ¿Sabes por qué es peligroso debilitarnos como familia? Porque el que está débil puede abortar los sueños y los propósitos que Dios tiene para la familia. Dice, la que tenía que dar a luz no tiene fuerzas. La que tiene que dar a luz los sueños, los proyectos, los diseños de Dios, no tiene fuerzas. ¿Pero por qué se debilitó? Porque dejaste de hacerle espacio para Dios. Y es peligroso debilitarnos. Porque los sueños que Dios tiene son grandes. Los sueños que Dios tiene para nuestras vidas, los sueños que Dios tiene para nuestra familia son grandes. Si no, no estarías en esta iglesia. Si no, no seríamos parte de este ministerio.
Los sueños que Dios tiene son grandes. Ahora, si te debilitas, corremos el riesgo de abortar los sueños de Dios. Por eso el profeta habla y después le habló en el contexto de esto, que va a buscar una palabra profética y Dios habla desde los cielos y Dios suelta un decreto profético. No quiero entrar en la historia, pero el pueblo de Israel estaba rodeado. Y había un rey que hablaba al pueblo de Dios y le decía de que en quien se atienen en su Dios, para que se atienen en su Dios, nadie lo va a poder salvar. Y estas palabras causaron debilidad en el pueblo de Dios. Pero se soltó una palabra. Cuando el rey fue y le presentó al caso delante de la presencia de Dios, Dios soltó una palabra. Porque mientras el enemigo habla allá afuera, Dios está soltando decretos y palabras a favor de tu vida, de tu familia. El tema es que vos puedas escuchar. ¿Y cómo vas a escuchar? Cuando le hagas espacio a Dios. Cuando le hagas espacio a tu presencia. La otra mujer se llamaba Milca, que significa reina, pero era una mujer frustrada porque tenía una herencia. Su destino era ser reina, pero terminó siendo una mujer frustrada, perdiéndolo todo, a punto de perderlo todo. Tirsa es deleite. ¿Qué deleite puede haber cuando se pierde todo en una familia? ¿Qué deleite puede haber en un hogar a donde hay esclavitud? ¿Qué deleite puede haber en un hogar donde las cosas no salen? ¿Qué deleite puede haber cuando la presencia de Dios no está? Ahora entiendo cuando Dios dice que cuando nos deleitamos en Él, Él nos concede las peticiones de nuestros corazones. En otras palabras, vos me haces espacio, te deleitas en mí, yo me ocupo de todo lo demás. Y versículo 2 dice que juntas, en unidad, se presentaron delante de Moisés. Versículo 2. Volvemos a la historia. Números, ahí está. El versículo 2. Y se presentaron delante de Moisés y delante de los sacerdotes Eleazar y delante de los príncipes y delante de toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión y dijeron, juntas fueron y se presentaron delante de Moisés, delante de la congregación. A ver, no podían, ellas, las mujeres en ese momento no podían presentarse delante de Moisés, no podían presentarse delante de los príncipes, no podían. Pero ellas la estaban perdiendo todo. Ellas lo estaban perdiendo todo. Así que se determinaron a hacerle espacio para Dios. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención ahí, en el versículo 1, perdón, el 3, a ver el 3. Ellas comienzan diciendo, nuestro padre murió en el desierto. Y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová del grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Sabes qué dicen estas mujeres? Nosotros, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque nuestro papá murió en el desierto. Yo quiero hablarle a los hombres, a los padres de familia. Nosotros no nos podemos morir en nuestros desiertos. No nos podemos dar el lujo de morirnos en nuestros desiertos. Sé que muchas veces hay cosas que son muy difíciles y que a veces no nos entienden. Pero no nos podemos morir en nuestros desiertos. Porque si nosotros, los hombres, nos morimos en nuestro desierto, podemos meter en problemas a nuestras generaciones. ¿Pasan cosas? Sí, pero las tenemos que resolver delante de Dios. No podemos morirnos en nuestros desiertos.
Estas mujeres estaban en problema a causa de un hombre que se murió en el desierto. Y no solamente se murió en el desierto, dice, se murió en sus propios pecados. Menos te puedes morir en la tuya. En el yo soy así. En que las cosas no cambian. No te puedes morir en eso. Este se murió en sus propios pecados. Y sus hijas tuvieron que lidiar con el problema de quedarse sin nada. Por eso esta palabra es un llamado de atención para todos, de saber que está en juego la herencia de nuestras generaciones, que está en juego el legado, que está en juego todos los sueños y los proyectos que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia. Entonces no nos podemos dar el lujo de quedarnos en nuestro desierto, no nos podemos dar el lujo de seguir con nuestro comportamiento, no nos podemos dar el lujo de no hacerle espacio para Dios cuando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestra familia es grande. Tu pasado no puede determinar nuestro futuro. Nuestro pasado no puede determinar nuestro futuro. Nuestro futuro lo determina Dios. Nuestro futuro lo determina Dios. Y estas mujeres fueron y le presentaron el caso delante de Dios. Estas mujeres fueron eso que necesitaban, eso que lo estaban perdiendo su familia, estaban perdiendo su hogar. Y fueron y le presentaron el caso a Moisés. Moisés tomó el caso y se lo presentó a Dios. Todo caso que nosotros presentamos en esta noche, yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a ver respuesta de Dios. Todo caso que en esta noche vos le presentes a Dios, en el nombre de Jesús declaramos que vamos a ver respuesta de Dios. Porque es el deseo de Dios. Porque es el deseo de Dios. Ya le presentaron el caso. Para mí esto es maravilloso. Porque la determinación de estas mujeres cambiaron una ley. ¿Sabe qué le dijo Dios? Si es verdad, eso está escrito. Pero ahora le vas a decir a ellas que ahora ya no va a ser así. Le vas a dar herencia a ella, pero no solamente le vas a dar herencia a ellas, le vas a decir a los hijos de Israel que ahora la ley cambió. O sea, a causa de una mujer que se determinó a ir delante de Dios, a hacerse espacio, a tomar un caso, a tomar un acta, a tomar un decreto, a tomar una sentencia que estaba sobre su casa, la tomó y la llevó y dijo, esta sentencia está sobre mi casa, Dios, ¿qué vas a hacer? Y Dios dijo, sí, es verdad, esta sentencia está, pero a partir de hoy no va a ser así. A partir de hoy no va a ser así. Qué tremendo. Yo cuando pensaba esto, en esta palabra, Dios trajo a memoria a mi mamá. Mi mamá es hija de pastor. La familia de mi papá, nada, pero nada de nada. Si vamos a varias generaciones para allá, nada. No hay nadie, ni siquiera alguien que haya sido creyente o algo. No había nada. Pero ella cuando estuvo allá en Tucumán, Dios le habló que Dios iba a hacer algo a través de ella y a través de su familia. Y ella le creyó a Dios. Y de repente se unió a mi papá. Y mi papá, de no ser o no tener nada escrito a favor de él, se escribió una nueva ley. Hoy mi papi es pastor. La familia, y no solamente él es pastor, muchos de la familia de mi papá hoy congregan ahí. Hoy buscan de Dios y mucha de la familia de él fue alcanzada a causa de una mujer que le creyó a Dios y dijo, no está nada escrito que nosotros vamos a hacer, pero yo me voy a determinar a ir a romper todo aquello que pueda estar en mi contra y a alcanzar los sueños que Dios puso en mi corazón.
Y aquí también hay un ejemplo. ¿Usted sabía, pastor, que iba a ser pastor todo ya antes? ¿Viene de una familia de pastores? Nada. Pero vio una mujer que le creyó a Dios. No hay nada escrito. No hay nada escrito. Es más, hay actas escritas que son contra, que dicen todo lo contrario. Pero yo lo voy a tomar y lo voy a traer delante de la presencia de Dios. Pero la historia no cambió, no solamente cambió para ellas, la historia cambió para toda la nación, porque Dios dijo, no solamente ella, decirle a las hijas de Israel, ellas también. Entonces Dios, o sea, la decisión de alguien que se determina a hacer el espacio para Dios, no solamente Dios va a cumplir los sueños, los anhelos que vos tienes, sino que Dios va a cumplir los sueños y los anhelos de toda esta provincia. Dios va a transformar toda esta nación y todo decreto que había sobre esta tierra es revocado, es quebrado en el nombre de Jesús. Y lo que se va a escribir es lo que Dios le dijo a usted. Es lo que Dios le dijo a usted. Es lo que Dios le dijo a usted cuando fue y le hizo espacio. Cuando usted fue a su casa y le hizo espacio para Dios, Dios trajo una palabra, un decreto sobre su vida, sobre su familia. Y ese mismo decreto es el que se va a hablar aquí en Santiago. Eso es lo que se va a hablar. Cuando hablo que son mujeres proféticas, de un legado de sueños, y qué tremendo que es esto, mire. Porque José alcanzó sus sueños y alimentó toda una nación. Estas mujeres alcanzaron sus sueños y transformaron la vida de muchas mujeres ahí. Mujeres sin destino, mujeres que se iban a quedar sin nada. Hay hombres y mujeres que se van a quedar sin nada. Por eso les digo, no se trata solamente de nosotros. Hacerle espacio para Dios. Vos le haces espacio en tu casa, pero Dios también va a afectar a la nación, la provincia. Qué lindo que es Dios. Qué lindo que es Dios. Mire si no es profética esto. Mire si no son mujeres con una mirada profética. Yo creo que nos llevemos a esta palabra, Colosenses 2:14. Y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso es lo que hicieron estas mujeres. Había un decreto en su contra. ¿Sabes qué? Esto también lo hizo Zaqueo. ¿Sabe qué decía la religión? Jesús no puede ir a comer con los pecadores. Sin embargo, Zaqueo lo cambió. La sentencia decía que esta mujer estaba endeudada y que sus hijos iban a ser llevados en esclavitud. Sin embargo, ella se determinó y cambió el acta. La sentencia que había sobre esta mujer es que lo habían perdido todo. Sin embargo, estas mujeres tomaron. ¿Qué sentencia hay sobre tu casa? ¿Qué sentencia hay sobre tu familia? ¿Qué sentencia hay sobre tu casa? ¿Y sabes qué? Cuando leía esto, el versículo anterior, el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Yo le dije, Señor, ¿por qué la clavaste en la cruz? ¿Sabe qué me dijo Dios? Porque en la cruz está clavado todo lo que está muerto.
Yo declaro proféticamente en el nombre de Jesús que todo acta, que todo decreto que estaba en tu contra, en tu vida, en tu familia, en tu casa, hoy va a ser clavada en la cruz y ya va a dejar de existir. Y eso va a ser espacio para que Dios suelte desde los cielos nuevos decretos, nueva sentencia, nueva palabra profética. ¿Qué decretos hay sobre tu vida? ¿Qué decretos hay sobre tu familia? ¿Cuál es la sentencia que se dijo en este tiempo sobre tu casa? ¿Cuál es la sentencia que hay sobre tu vida? ¿Cuál es la sentencia que hay sobre tus hijos? ¿Cuál es la sentencia que hay sobre tu familia? ¿Cuál es la sentencia que hay sobre tus nietos? ¿Cuál es la sentencia que el diablo puso en contra de tu familia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Me ayuda a predicar? En esta acta puede haber enfermedad, un decreto de enfermedad. ¿Qué más puede haber en esta acta? Ayúdeme a predicar. Decretos de muerte. ¿Qué más puede haber en esta acta? Vamos. Decretos de pobreza. ¿Qué más puede haber en esta hoja, en esta acta? Enfermedad. Adicciones. ¿Qué más? Esclavitud. Divorcios, abandono, adicciones, esclavitud, muerte, pobreza, miseria, destrucción. Nada va a cambiar. Lo que nació, hay una frase que alguien dijo por ahí, árbol que nace torcido no se endereza, pero la palabra de Dios, ¿sabe qué? Dice que todo lo torcido se endereza. ¿Cuál es el acta? ¿Cuál es la sentencia que puede estar sobre nuestras casas, sobre nuestra familia? ¿Sabe qué le hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Jesús? La quitó del medio. La quitó del medio. Porque esas sentencias que estaban sobre tu casa, sobre tu familia, son las que no te están permitiendo avanzar en este tiempo. Pero Jesús la quitó en el medio y la comenzó a romper. Y la comenzó a anular. Y la comenzó a romper. Y la comenzó a anular. Y la comenzó a romper. Y la comenzó a anular. Y la puso en la cruz del Calvario. Y dijo, no va más. No va más. No va más. No va más. Todo decreto que está sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, se rompen ahora en el nombre de Jesús. Toda sentencia de muerte, toda sentencia de enfermedad se rompe ahora en el nombre de Jesús. Toda sentencia de divorcio, toda sentencia de enfermedad se rompe en el nombre de Jesús. Es mentira. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Cáncer, diabetes, sida no están por encima del nombre de Dios. No están por encima del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Por eso no hay sentencia que Jesús no pueda tomar, romperla y clavarla en la cruz del Calvario. No hay sentencia con la cual Jesús no haya podido. Y no solamente tomó las sentencias, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Todo aquello espíritus generacionales, maldiciones generacionales
que han estado sobre tu casa, sobre tu familia. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy todas sus armas les son quitadas. Todo lo que ha estado atormentando tu familia de generación en generación. Hoy Jesús en la cruz del Calvario, las toma sus armas y la clava en la cruz del Calvario y los despoja a los principados y a las potestades y los exhibe. Hoy están siendo exhibidos los poderes del infierno. Hoy están siendo exhibidos los poderes de las tinieblas. Todo aquello que ha venido a traer muerte, todo aquello que ha venido a traer sentencia sobre tu casa, sobre tu familia, hoy pierde el poder. Hoy pierde el poder. Hoy pierde el poder. La enfermedad no es soberana. La pobreza no es soberana. No va a seguir gobernando tu vida. Las adicciones no son soberanas. No van a seguir gobernando tu vida. El único soberano es Dios. El único soberano es Dios. El único soberano es Dios. Y en un mes a donde todos están haciendo trabajo de brujería y de hechicería, están soltando maldiciones por ahí. ¿Sabes qué? Había un hombre. Déjame que te lo lea. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba con Lázaro en la casa, en su casa, en la casa de Lázaro. Después que Jesús ya lo había resucitado a Lázaro. Pero la familia de Lázaro era una familia que le hacía espacio a Jesús. Jesús amaba ir a la casa de Marta, de María y de Lázaro. A ellos les gustaba hacerle espacio y Jesús iba ahí. Pero dice la palabra de Dios, y esto a mí me causa tanta gracia. Dice la palabra de Dios que los escribas y los fariseos planeaban matar a Lázaro, al que había resucitado. Planeaban matar al que había resucitado. Y yo me imagino ese día comiendo ahí Jesús con Lázaro y la gente afuera planeando matarle y diciéndole, che María, ¿qué dicen? No, dicen que te quieren matar. Yo me imagino a Lázaro mirándolo a Jesús y digo, ¿qué dicen estos? Si el que come en mi casa es el que resucita muertos. Por eso te digo que el infierno puede soltar sentencias, pero lo que no saben ellos, que el que come en mi casa, el que cabalga sobre los cielos, come con nuestra familia. Se pasea en las noches. No duerme el que nos guarda. No guarda el que guarda a Israel. No se dormirá, no se adormecerá. Él está despierto en todo momento, cuidándonos, guardándonos. Por eso toda sentencia pierde efecto. Pónete de pie. Hebreos 4:18 dice, pues acerquémonos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Lo pueden poner? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Todo caso que vos presentes en el trono de la gracia va a ser caso que vas a recibir respuesta directamente de Dios. Todo caso que vos le presentes hoy, porque el trono es un trono de gracia. El trono de Dios es un trono de gracia, de misericordia, de favor.